Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión desde Pilares CDMX. Me da mucho gusto el día de hoy, está con nosotros la doctora Adriana Pichardo. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la epilepsia y qué hacer en caso de una crisis epiléptica. Así que recuerden que pueden dejar todas sus preguntas y comentarios para que la doctora Adriana les vaya contestando sus dudas y pues nos da mucho gusto recibirlos en esta nueva transmisión. Doctora Adriana, bienvenida, adelante. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Como ya les indicó, el día de hoy vamos a tener una plática en donde abordaremos, espero de manera muy sencilla, algunos conceptos básicos sobre qué es la epilepsia, qué son las crisis epilépticas y qué hacer en caso de que se presente una crisis epiléptica. Entonces, voy a comenzar por explicarles qué es la epilepsia. La epilepsia, como aquí les muestro esta diapositiva, deriva de una palabra griega que significa epilambanein, y esto tiene un significado de apoderarse, poseer o afligir. De hecho, la epilepsia es una enfermedad que hasta el momento los pacientes que tienen esta enfermedad o bien los familiares a veces son estigmatizados. Siempre se ha relacionado con que están poseídos por una entidad demoníaca. Es una enfermedad que ha estado rodeada de mucho misticismo. Actualmente ya se sabe desde hace mucho tiempo qué es la epilepsia. En realidad es una enfermedad, como lo muestro aquí. La epilepsia es una enfermedad neurológica, es una enfermedad crónica y su principal característica es que estos pacientes tienen una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas. Entonces, más adelante vamos a definir qué es una crisis epiléptica. Es el principal signo clínico de esta enfermedad. Ahora bien, con respecto a las cifras de la epilepsia, se sabe que la epilepsia es a nivel mundial el tercer trastorno neurológico más común. Hay cerca de 50 millones de personas que padecen esta enfermedad y en México las cifras muestran que cerca de 3 millones de personas, cerca de 3 millones de mexicanos padecen algún tipo de epilepsia, porque vamos también a revisar muy rápidamente que hay diferentes tipos de epilepsia. ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio hay 8 personas con epilepsia por cada 1,000 habitantes. Se centraliza muchas veces en la Ciudad de México, sin embargo, también hay muchos casos en otros estados de la República, solamente que son a veces menos atendidos. Hay algunas cosas que me gustaría comentarles acerca de esta enfermedad. Es una enfermedad que no es transmitible a otras personas. Le puede dar a personas de cualquier edad. Hay epilepsias que se desarrollan desde la infancia. Hay otras que en la adultez se pueden desarrollar o incluso ya cuando la persona está en edad más avanzada. Entonces, afecta a personas de cualquier edad y es una enfermedad que no se transmite. Si ustedes ayudan a una persona que tiene epilepsia, no se van a contagiar por haberla ayudado. Y otro dato interesante es que el 70% de las personas que tienen epilepsia podrían vivir sin las crisis epilépticas, que como les mencioné es la principal característica clínica, si se hiciera un diagnóstico adecuado de la enfermedad y además se les diera un tratamiento adecuado. Entonces, muchas veces las personas no reciben la atención, no reciben el diagnóstico, ni se les da el tratamiento adecuado y por ello pues siguen presentando las crisis epilépticas. Si esto no fuera de esa manera, más del 50%, o sea, fíjense, son casi 70% de las personas que podrían estar libres de crisis epilépticas. Y como les comentaba desde el inicio de la plática, todavía en muchos lugares del mundo, México no es la excepción, tanto los pacientes como las familias son víctimas de estigmatización y de discriminación por presentar esta enfermedad. Ahora, algo también muy importante y que muchas veces surge la pregunta es que si me da una crisis epiléptica, ¿eso quiere decir que ya soy epiléptico y que tengo que tomar un medicamento toda mi vida? La respuesta es no. O sea, la epilepsia, como lo habíamos descrito desde el inicio, es una enfermedad que es crónica y es una situación patológica que se repite. O sea, se tiene que tener más de una crisis epiléptica para que se empiece a considerar que el paciente es epiléptico.
De hecho, ya hay diferentes instituciones que pusieron ciertos lineamientos que se sigan en la clínica para hablar de que una persona es epiléptica. De hecho, el parámetro para definir que una persona es epiléptica se los muestra aquí. Se requiere la presencia de al menos 2 o más crisis epilépticas que no sean provocadas y que además ocurran con una diferencia entre ellas de 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Puedo presentar una crisis epiléptica el día de hoy, mañana no tengo ningún episodio, pasado mañana sí me da otra crisis epiléptica y el sábado me da otra crisis epiléptica. Entonces ahí serían ya más de 2 crisis, ya hubiera presentado 3 crisis epilépticas, además no fueron provocadas. ¿Eso qué quiere decir? Que no haya consumido algún medicamento que me pudo haber generado que presentara una crisis epiléptica, puede haber intoxicación por alguna droga de abuso, periodos de ayuno muy prolongados también pueden desencadenar crisis epilépticas. Eso no quiere decir que la persona es epiléptica. Tuvo un evento agudo que desencadenó una crisis. Se controla ese evento, por ejemplo, en un ayuno prolongado, después de cierto tiempo la persona consume alimento, otra vez se vuelven a estabilizar sus electrolitos, toda la descompensación que pudo haber tenido y el paciente no es que sea epiléptico, solamente presentó un episodio. O fue la administración de un medicamento que no me cayó bien y pude haber presentado una crisis epiléptica. En cuanto suspendo el uso de ese medicamento, no vuelvo a tener ningún otro episodio. Entonces eso quiere decir que no soy epiléptica. Para que una persona sea epiléptica, recuerden que tiene que haber por lo menos 2 crisis o más y deben de ser diferenciadas o debe pasar cierto tiempo entre cada una de ellas. Entonces, ahora sí se podría pensar ya en un diagnóstico de epilepsia. Entonces, de hecho, cerca del 1% de la población ha tenido una crisis epiléptica y no se diagnostica con la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si ya se está pensando que esa persona sí es epiléptica? ¿Cómo es la forma de saber si una persona es epiléptica o no? Bueno, pues se hace un diagnóstico. La principal herramienta clínica que se utiliza es el electroencefalograma, como se los muestro aquí. Aquí está un paciente que está conectado a una especie de red en donde se colocan varios electrodos. Es un método que no es invasivo, se colocan de hecho sobre el cuero cabelludo. Y el especialista, en este caso el neurólogo, justo es el que tiene que diagnosticar al paciente, coloca los electrodos y este estudio tiene una duración entre 20 y 30 minutos. Con respecto a la toma de los medicamentos, hay que comunicarse con el médico que le mandó a hacer el estudio para saber, y comentarle cuáles son los medicamentos que habitualmente se ingieren para decidir si se puede suspender por ese momento la medicación o se tiene que mantener. Con respecto a los alimentos, lo que se sugiere es que no se ingieran bebidas con cafeína en un periodo de 12 a 8 horas antes de la prueba. Con respecto al cabello, como les mencioné, esta red se coloca justo sobre el cuero cabelludo. El cabello tiene que estar limpio, no tiene que tener ningún aceite, ni ningún spray, acondicionador, gel. Se recomienda que eso no se utilice, para que pueda haber una buena transmisión de las señales eléctricas que genera el cerebro y se pueda observar, en caso de que haya alguna alteración. Y también algo que es importante es que en caso de que la persona sí sea epiléptica, durante el estudio se puede desencadenar una crisis. Entonces esto sí ya el médico lo tendría que valorar con mayor detalle porque se puede llegar a desconectar incluso el paciente dependiendo de la gravedad de la crisis epiléptica. Muchas veces hay variaciones, no es a rajatabla todo lo que les estoy diciendo. A veces la duración del estudio se prolonga. Muchas veces se cita al paciente, de hecho hasta un día antes, lo internan durante toda una noche y no los dejan dormir. ¿Esto por qué? Generalmente lo que se ha observado es que la mayoría de las crisis epilépticas se desarrolla durante la noche. Entonces, para poderla diagnosticar es una herramienta útil el que se haga el estudio durante la noche y que además no se les permita dormir. Esto para inducir la crisis epiléptica y poder detectar qué tipo de crisis tiene el paciente.
Vamos más adelante a definir qué es una crisis epiléptica, y esto es importante porque dependiendo de qué tipo de crisis tiene el paciente es el tipo de tratamiento que se le da. Muchas otras veces también acompañado, o el electroencefalograma también va con una lámpara que puede emitir cierta cantidad de luz a diferentes frecuencias. Entonces, esto también con el fin de que si hay fotosensibilidad, o sea, sensibilidad a la luz, el paciente genere una crisis epiléptica y se pueda detectar qué tipo de crisis epiléptica fue la que desarrolló. Entonces, les digo, hay variaciones con respecto a este estudio. Ahora, ¿cuáles son las causas de la epilepsia? ¿Por qué puede presentarse esta enfermedad en los pacientes? Puede haber daño cerebral o bien lesiones prenatales o perinatales. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que desde que se está en el útero hay algunas redes neuronales que no se generan de manera adecuada, y esto puede desarrollar que desde que nazca el niño pues pueda presentar algún tipo de epilepsia pediátrica, ¿no? E incluso estar presente durante la infancia. También puede haber daño justo al nacimiento, entonces a veces se complica demasiado el parto y puede que haya periodos de hipoxia, falta de oxígeno en el nacimiento, y esto puede desencadenar alteraciones neurológicas en el producto, en el bebé. Y estas alteraciones podrían generar eventualmente epilepsia. Otra causa, y que es muy común en México, es las infecciones cerebrales. Entonces puede haber meningitis, encefalitis y la neurocisticercosis. Entonces muchas veces en las fiestas no se tiene la higiene adecuada al consumir y al elaborar los alimentos. Puede ser que sea una infección cerebral. Entonces se inflaman ciertas membranas que hay dentro del cerebro, y esto puede generar que se presenten crisis epilépticas. De hecho, en los niños también es bastante común que por alguna infección, no necesariamente parasitaria, de otro tipo, puede ser también bacteriana, aumente la temperatura corporal. Esto genera meningitis o encefalitis y muchas veces puede incluso hasta complicar. Vamos a revisar más adelante. Las crisis epilépticas duran muy poquito tiempo, no más de 1 minuto. Si esto se excede, puede tener también repercusiones muy importantes en el daño neuronal que se está generando en ese momento por la fiebre. Hay otra causa también, son los traumatismos craneoencefálicos, sobre todo los que son graves. Puede ser que no soy epiléptico, que tengo toda una vida normal y por algún infortunio tengo un accidente. Puede ser en auto, puede ser que me haya caído algo muy pesado en la cabeza y me dio un trauma craneoencefálico bastante importante. Esto, además de pues, todo la alteración neurológica que puede generar el trauma, el golpe como tal, puede generar epilepsia. De hecho, se conoce como epilepsia postraumática. Hay una muerte neuronal muy importante cuando se está llevando a cabo el traumatismo, y las redes neuronales en compensación se vuelven a conectar, pero se conectan de una manera errónea, y entonces esto puede llegar a favorecer la generación de crisis epilépticas. Y también puede haber malformaciones congénitas o alteraciones genéticas. El cerebro en general trabaja con muchas estructuras y subestructuras. Entonces, hay muchas subestructuras que se encargan justo de mantener un balance adecuado entre la excitación y la inhibición en el cerebro. Cuando se rompe ese patrón de balance, excitación, cuando hay un desbalance y gana la excitación, pues esto resulta en las crisis epilépticas. Entonces, si esas subestructuras se alteran por alguna malformación congénita o bien porque sea alguna alteración genética, pues obviamente el balance neuroquímico está alterado y entonces esto puede generar epilepsia.
y también la aparición de los tumores cerebrales. Si existe ahí un tumor cerebral, hay procesos de inflamación constante, alteran todo el microambiente cerebral y también puede resultar esto en la aparición de crisis epilépticas. Algo que también es muy importante y que se le ha estado dando por fin algún tratamiento, o al menos ya se contempla dentro de los tratamientos actuales de la epilepsia, son las comorbilidades. Entonces, como les pongo aquí, la epilepsia es más que solo convulsiones. Entonces, cuando nos dicen que un paciente es epiléptico, generalmente a nuestra mente viene un paciente que está tirado y que está con movimientos incontrolados. Vamos a ver que no siempre es así. Hay diferentes tipos de crisis y además el paciente no solamente tiene convulsiones, sino que además vive con otros padecimientos. Entonces, hay dificultades en algunas actividades cognitivas, como es la memoria y el aprendizaje. O sea, ya hay varios estudios que demuestran que las personas que tienen epilepsia eventualmente disminuye de manera considerable, pues, su memoria y se es más difícil que aprendan algo. Y esto sobre todo en la edad infantil. Entonces, como les comentaba, hay epilepsias que se dan durante toda la infancia, que es cuando estamos en la edad escolar. Entonces, sí tienen un bajo índice de aprendizaje estos pacientes, pero también, como les menciono, ya se está interviniendo a ese nivel para disminuir lo más posible justo todas estas comorbilidades que acompañan a los pacientes. También se ha visto que tienen otros rasgos psiquiátricos, incluso se ha asociado con el trastorno del espectro autista y depende mucho de la gravedad de las crisis. Si es posible controlarlas, obviamente todas las comorbilidades disminuyen, pero en algunos casos sí son crisis de difícil manejo y entonces sí destacan más estas comorbilidades. Otra que no les menciono aquí, pero que es bastante frecuente, es que los pacientes presentan depresión y ansiedad. Ya son varios estudios los que muestran que sí hay un porcentaje importante de pacientes que tienen estos episodios depresivos, de ansiedad, sobre todo pues cuando no se tiene un tratamiento adecuado y pues no se les controlan las crisis. Y finalmente, una comorbilidad bastante importante es la muerte súbita e inesperada en la epilepsia, que por sus siglas en inglés se le denomina SUDEP. Cada que hay una crisis epiléptica o un ataque epiléptico, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, todo el sistema cardiovascular se va a la alta. Entonces, si no se controlan las crisis y cada que tiene un ataque hay un aumento en la frecuencia cardíaca, se acelera el ritmo cardíaco, esto eventualmente desencadena trastornos cardiovasculares. Entonces, la mayoría de las personas que tienen epilepsia no mueren a causa de una crisis epiléptica como tal, sino que mueren por alguna alteración cardiovascular. Por eso es importante considerar las comorbilidades que tiene esta enfermedad. Ahora, hay diferentes tipos de tratamiento para la epilepsia. El principal es el tratamiento farmacológico. Hay una vasta cantidad de fármacos que se venden actualmente, que están disponibles incluso en el sector salud, para tratar los diferentes tipos de crisis epilépticas. Si el paciente es diagnosticado a tiempo, de manera adecuada, y se da un tratamiento farmacológico adecuado y el paciente se apega a ese tratamiento, cerca del 70% de estos pacientes tienen una vida completamente normal y pueden vivir incluso sin crisis durante todo el padecimiento, o sea, durante toda su vida. Y si no, hay otras alternativas que también ya se han intentado combinar. Por ejemplo, una es la dieta cetogénica. Entonces, se sabe que si se modifican algunos hábitos de consumo de alimentos, disminuye el número de crisis. De hecho, lo que se está pensando, o muchas de las estrategias combinan tanto el tratamiento farmacológico como una modificación en la dieta.
En caso de que el paciente ya se intentaron varios medicamentos, incluso combinación de 2 o más fármacos, ya se intentó dieta cetogénica y no, el paciente puede ser candidato a cirugía. Entonces, hay todo un protocolo en el cual se busca seleccionar de manera muy adecuada a aquellos pacientes que ya son fármacoresistentes. Les digo, ya se probó con la mayoría con todos los fármacos que están disponibles y no se controlan las crisis epilépticas. Bueno, ese paciente puede ser candidato a cirugía. Entonces, la cirugía remueven esa parte del encéfalo, del cerebro, que no está no tiene la actividad normal y con eso el paciente vive libre de crisis. Obviamente sí se requiere que se ver en qué área justo es la que se está afectando, porque pues si tiene alguna relevancia, por ejemplo, con el habla, con el movimiento, se evalúa, como siempre, el riesgo-beneficio. Quito esta parte, pero bueno, quizá la persona pierda cierta movilidad o pierda cierta capacidad o habilidad para pronunciar algunas palabras, repercute en su vida diaria, ¿qué sería mejor? Todas esas cuestiones se evalúan por un médico, en este caso es un neurólogo el que tiene que hacer el diagnóstico. Hay neurólogos que además se especializan justo en este padecimiento y que además también tienen especialidad en cirugía de epilepsia. Y bueno, si ninguna de estas alternativas ha funcionado, todavía se están buscando otras estrategias terapéuticas. De hecho, hay ya bastante documentación, hubo un caso en México bastante sonado, de que se está intentando dar cannabidiol, que es un extracto de la marihuana, y que ha tenido resultados alentadores y además la búsqueda sigue. Hay otras estrategias terapéuticas como la estimulación transcraneal. Entonces la investigación sigue avanzando y eventualmente esperemos que pues ya se pueda controlar la mayoría de los pacientes las crisis epilépticas. Ahora, les estaba hablando mucho de las crisis epilépticas y que es el principal signo clínico de la epilepsia, pero no les he dicho qué es. Entonces, una crisis epiléptica es una manifestación clínica paroxística. ¿Esto qué quiere decir? Que se da de una manera brusca, se da de una manera inesperada. Les digo, son episodios breves. ¿Y por qué se da esta manifestación clínica súbita, inesperada? Pues es secundaria a una disfunción cerebral. Entonces, en esta disfunción cerebral, como aquí dice, hay una descarga simultánea de muchas neuronas. Entonces, en la imagen que les muestro aquí, todas estas que están representándose son neuronas. Entonces, las neuronas son las células que tenemos en el cerebro que permiten hacer muchas funciones. Les digo, tienen una actividad basal normal. En algunos procesos que llevamos a cabo, pues se tienen que reunir varias neuronas para ejecutar una acción. ¿Qué pasa en la epilepsia? ¿Qué pasa en las crisis epilépticas? Pues estas neuronas que tienen una actividad normal modifican su actividad y ahora están muy activas, están hiperactivas. Y además no estamos hablando de una sola neurona, estamos hablando de muchas neuronas. Entonces, si muchas neuronas con una actividad anormal descargan todas al mismo tiempo, esto va a tener como resultado la aparición de las crisis epilépticas en aquellas personas que son susceptibles. Entonces, una crisis epiléptica es una descarga de varias neuronas que tienen una actividad anormal, un patrón de disparo anormal. Están hiperexcitadas. Hay varias formas de clasificar a las crisis epilépticas y esto es importante porque, como les mencioné, dependiendo de las crisis epilépticas va dirigido el tratamiento farmacológico. Yo les voy a hablar de dos clasificaciones, una muy sencilla que las clasifica en dos. De hecho, las clasifica en tres, pero ahorita les hablo de la tercera. Se puede hablar de que hay crisis de tipo focal. Como les muestra aquí esta zona enrojecida, ahí estaría restringida la actividad eléctrica normal. Cuando hablamos de una crisis focal,
Esto quiere decir que las neuronas que están en un patrón hiperexcitado están localizadas en una parte del encéfalo. Y cuando inicia la crisis, pues todas esas neuronas se activan. Mientras que en una crisis generalizada, como les muestro aquí, hay varios puntos rojos. Entonces eso quiere decir que hay varios focos epilépticos, así les llaman, que serían grupos de neuronas que están en ambos hemisferios cerebrales, tanto en el derecho como en el izquierdo. Entonces, cuando se presenta una crisis generalizada, la actividad eléctrica anormal inicia en ambos hemisferios simultáneamente, porque hay varios focos epilépticos tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Las manifestaciones clínicas que tenga en las crisis epilépticas pues va a depender de la región y de la extensión de las áreas cerebrales involucradas. No va a ser lo mismo tener una crisis focal en donde pues es un grupo pequeño de neuronas a una crisis generalizada en donde pues estamos observando que hay varios focos epilépticos, hay varios puntos en donde la actividad neuronal está anormal. ¿Qué puede pasar cuando se presenta una crisis? Puede ser que haya alteraciones a nivel de la conciencia, o sea, que la persona, uno le puede hablar y no te va a contestar absolutamente nada porque en ese momento perdió la conciencia, incluso sí se puede llegar a desmayar. Hay otros tipos de epilepsia en donde la conciencia se preserva, o sea, la persona está consciente de que le está dando un ataque epiléptico. Hay algunas en donde hay alteraciones a nivel motor. Puede haber también alteraciones a nivel sensorial. Muchas personas, incluso antes del ataque epiléptico, tienen una sensación de malestar generalizada. Pueden escuchar algo, pueden ver luces, pueden sentir como una molestia gastrointestinal, es a lo que se le llama aura. Entonces hay pacientes que tienen aura y pueden incluso predecir un evento o un ataque epiléptico, porque cuando se manifiestan todas estas alteraciones que les estoy diciendo, generalmente sensoriales, es que posteriormente van a presentar una crisis epiléptica. Entonces da cierta antelación para poder hacer algunas maniobras que ahorita les voy a comentar. Como les comentaba, esto de la función autonómica también se altera. ¿Qué quiere decir? Aumento de la frecuencia cardíaca, hay palpitaciones, incluso la persona puede llegar a presentar sudoración. O se pueden presentar todas las anteriores, ¿no? Pérdida de la conciencia, alteraciones a nivel motor, alteraciones a nivel sensorial y alteraciones a nivel autonómico. La otra clasificación que no es que sea diferente, sino que ya se incluye otro tipo de crisis epiléptica es esta que les muestro aquí. La de inicio focal, que ya revisamos, el que está localizada la actividad neuronal e inicia en un punto localizado del encéfalo. La de inicio generalizado, en donde ya vimos que hay varios puntos en donde hay alteración de la actividad neuronal. Y también puede haber una de inicio desconocido. No se sabe exactamente dónde se encuentra el foco epiléptico. Y como les muestro aquí, se puede o no conservar la conciencia, puede estar alterada o bien mantenerse preservada. Y algo que es muy importante es que no todas las crisis son convulsivas. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las crisis epilépticas tienen un patrón motor o un componente motor. Hay otro tipo de crisis, como las que les muestro aquí, dice inicio no motor, que son generalizadas, que se conocen como crisis de ausencia. Las crisis de ausencia son muy comunes en la infancia. También puede haber adultos que presentan este tipo de episodios y no tiene ningún componente motor. De hecho, la persona se encuentra en su lugar, no se mueve absolutamente para nada, pero puede ser que se quede viendo un punto fijo por cierto tiempo. Entonces, puede ser que esté distraído, obviamente, y que no esté teniendo ningún padecimiento, ninguna enfermedad neurológica. Pero recuerden, no se sabe hasta que se haga un diagnóstico adecuado con el electroencefalograma. Pero también puede representar un problema. Entonces, puede ser que el niño, les digo, es muy común de niños desde antes, niños como desde 5 a 10 años pueden presentar
o es más común que se presente este tipo de epilepsia, que son las crisis de ausencia, en donde no presentan convulsiones, o sea, no tienen alteración a nivel motor. Pero si se les hace un electroencefalograma justo en ese momento, hay alteraciones que el médico va a interpretar como que ese niño tiene epilepsia. Parece ser que es una epilepsia que se caracteriza por crisis de ausencia. Ajá. Entonces, en general, las podemos llamar crisis epilépticas. Entonces, la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por la presencia de crisis epilépticas. Las crisis epilépticas no siempre son convulsivas. Ahí es en donde hay varios tipos de crisis epilépticas. Puede que tengan un componente motor y que la persona se convulsione, que es lo que generalmente, o la imagen que generalmente todos tenemos, pero también hay otro tipo de crisis epilépticas, las no convulsivas, en donde el ejemplo típico son las crisis de ausencia. Miren, de hecho aquí les muestro una imagen que representa lo que les acabo de comentar. Aquí están mostrando la ilustración de un corte de un cerebro en donde se colocaron 4 electrodos que designaron con los números 1, 2, 3 y 4. En este caso, el foco epiléptico se encuentra entre los electrodos 3 y 4, como les estoy señalando. Entonces, cuando se realiza el estudio, lo que se observaría o la representación de lo que se observaría es lo que se muestra en esta primera, en esos primeros dibujos que les estoy señalando. En el electrodo 1 y 2 no se vería alteración porque ahí no está la presencia justo del foco epiléptico. Mientras que en los electrodos 3 y 4, que justo están en el área en donde está alterada la función neuronal, se observan unos trazos que se conocen como espigas epileptiformes o con forma de epilepsia. Entonces, esto le indicaría al médico que aquí hay una actividad eléctrica normal y ya se podría empezar a pensar en que la persona es epiléptica. Si se dan cuenta, también hay algunas flechas. Este foco epiléptico, esta actividad eléctrica normal, nuestro cerebro está conectado por diferentes estructuras, diferentes vías. Entonces, el hemisferio derecho se puede comunicar con el hemisferio izquierdo a través de diferentes vías de señalización y de comunicación. Entonces, esta actividad eléctrica normal también puede eventualmente involucrar al otro hemisferio cuando no lo hacía en primera instancia. Esto ya es a lo que se le conoce como una focal, o sea, empezó en un punto específico y luego pasó a bilateral tónico-clónica. Entonces, empezó como focal y nada más se registraba la actividad en los electrodos 3 y 4. Se generaliza la actividad y entonces ahora esa actividad normal se puede detectar tanto en el electrodo 1 como en el electrodo 2, como en el electrodo 3 y el electrodo 4. Y en la siguiente imagen les muestro el tipo de registro que se podría observar hablando de las crisis de ausencia. Entonces, otra vez tenemos un esquema similar. Tenemos un corte de cerebro con 4 electrodos y aquí, si se dan cuenta, ya el trazo tiene una forma diferente. De hecho, así es como los neurólogos pueden diagnosticar los diferentes tipos de epilepsia y los diferentes tipos de crisis. En las crisis de ausencia, que es un tipo de crisis generalizado, en donde no hay un componente motor, es muy común observar este patrón en el electroencefalograma. Se observa una punta y luego una onda. Una punta y una onda. Entonces, el hecho de que ya haya cambiado la forma del registro habla de otro tipo de crisis epiléptica. Y el tratamiento farmacológico, les comentaba, también es diferente. Es diferente el tratamiento farmacológico que se le da a un paciente con crisis focales a un paciente que tiene crisis generalizadas. Y depende del diagnóstico a través de este estudio. Ahora, no sé si tengan dudas hasta aquí de qué es una crisis epiléptica, qué es la epilepsia.
Cualquier Sí. cosa. Sí. Perdón, doctora. Sí, No, dígame. sí, hay varias preguntas y algo que se me pasó comentar al abrir la conferencia, pues obviamente, además de darle la bienvenida, es contarle a nuestra audiencia que usted es doctora en ciencias médico-biológicas con Ah, especialidad en neurociencias, sí, 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 y que además es profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Entonces creo que es muy importante que nuestra audiencia sepa pues que usted es toda una experta en el tema y, para que podamos empezar con las preguntas. Tenemos bastantes, creo que vamos a empezar. Dice Jesús Omar, ¿qué enfermedades pueden provocar o causar crisis de epilepsia? Y en esta misma intervención pregunta si la epilepsia es considerada como una discapacidad. Claro, usted nos puede indicar si contesta de una vez o conforme avanza el tema, pues se va contestando. Pero bueno, pues podemos contestar si quieren algunas antes de pasar a, pues, a los primeros auxilios, que ya tiene una crisis epiléptica, ¿qué hago, no? okay. Entonces, la primera era si la epilepsia, si había Sí, una enfermedad que pudiera generar epilepsia. exactamente. Pues como les mencioné, las causas podrían ser una infección, no se considera una enfermedad crónica, pero sí puede haber una infección cerebral y esto desencadenar crisis epilépticas, pero recuerden, una crisis epiléptica no es que el paciente sea epiléptico, ¿no? Entonces puede tener un proceso de infección por alguna bacteria, llegó hasta el sistema nervioso central y entonces le generó, digamos que crisis agudas en ese momento. Se controla la infección y ya, el paciente no vuelve a tener ningún episodio. Eso quiere decir, el paciente no es epiléptico, solamente tuvo un periodo de crisis epilépticas y ya. Otra enfermedad que sí se ha asociado mucho con la epilepsia es la presencia de tumores cerebrales. Muchas personas iniciaron con algún tumor cerebral y entonces eso desencadenó eventualmente la epilepsia. Les digo, hay muchas alteraciones a nivel neuronal que sí pueden propiciar que se generen crisis epilépticas y si estamos hablando de 3 o más, que como mencioné al principio en la definición, ya se puede hablar de que el paciente, además de tener un tumor cerebral, tiene epilepsia. Uh-huh. La otra era, si se puede considerar como una discapacidad, si la epilepsia se considera una enfermedad discapacitante. No, no estoy muy segura de la respuesta, pero hasta donde yo tengo entendido, una persona epiléptica que tiene un adecuado control de las crisis epilépticas puede hacer su vida completamente normal. De hecho, eso es siempre lo que se busca. La única limitación que quizá podría tener es, se recomienda, sobre todo las personas, por ejemplo, que hacen deportes en el agua, que siempre lo hagan en compañía de otra persona, que estén vigiladas, porque sí puede ser que se llegue a presentar una crisis epiléptica en el agua y entonces ahí sí se podría complicar. Pero de ahí en fuera pueden realizar todas las actividades normales, es una persona funcional, puede ir a trabajar, puede tener una vida prácticamente normal si es diagnosticada a tiempo y tiene un tratamiento farmacológico, bueno, un tratamiento independientemente si es farmacológico o no, adecuado y se controlan las crisis. Uh-huh. Perfecto. Y otra, antes de que la deje continuar, Sí. dice Hernández Saraí, buenas tardes, mi hija sufre ausencias, crisis de Ajá. ausencias, y comenta por acá si entonces el déficit de aprendizaje puede ser causado por las ausencias. Sí, de hecho sí hay ya varios estudios que asocian que hay una disminución del aprendizaje en estos niños. Lo que se recomienda son terapias alternativas. Además de todas las actividades que realice y además ya está diagnosticado, eso es muy bueno, seguramente le están dando atención farmacológica. El hecho de que disminuya el número de crisis ya ayuda bastante. Entonces, si ya disminuyó el número de crisis que tiene en este caso la niña, eso ayuda bastante a que el déficit sea menor. Pero además todavía se puede ayudar más llevando a cierto tipo de terapias en donde
hacen como más, hacen estimulación para ellos y entonces ya se puede compensar ese déficit que se tiene. Y ya nada más por último, algo también que es muy favorable es que sí puede ser que en la niñez es bastante difícil a veces manejar las crisis, pero la ventaja del cerebro de los niños es que pues tienen mucha plasticidad. Ajá, se está desarrollando todo el tiempo y entonces su capacidad de regeneración y de plasticidad sináptica es impresionante. Entonces sí tienen bastante, una muy buena evolución cuando se controlan las crisis. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos todavía 4 o 5 más preguntitas, pero las dejamos para el final entonces. Ajá, sí, entonces seguimos avanzando. Espero que hasta aquí haya quedado más o menos todo claro. Entonces, con respecto a los primeros auxilios o qué hacer ya en caso de que, bueno, ya se diagnosticó el paciente, ya es epiléptico y presenta una crisis epiléptica. Independientemente de si es una crisis de ausencia o es una crisis convulsiva como la que estamos acostumbrados a observar, hay ciertas medidas generales. Uh-huh. Entonces, la primera es que se tiene que permanecer con la persona hasta que la crisis haya pasado y esté completamente consciente. Como les mencionaba, en algunos tipos de crisis se pierde la conciencia. Entonces, muchas veces el paciente se encuentra desorientado después de que le dan estos episodios. Hay unos que se conoce, bueno, hay un periodo que se conoce como postictal. Puede ser que la persona ni siquiera se recuerde que tuvo una crisis epiléptica y les da mucho sueño. Obviamente, pues esta sobreestimulación pues puede agotar al paciente. Entonces hay que estar con ellos hasta que estén completamente conscientes. Uh-huh. Después ya de que nos aseguremos de que el paciente está consciente, hay que sentarnos con él en un lugar donde esté seguro y platicarle qué fue lo que ocurrió, ¿no? Acabas de tener un ataque epiléptico, pero no te preocupes, todo ya lo resolvimos, ahorita ya te encuentras bien, de la manera más sencilla posible. Recuerden, estos pacientes, bueno, de por sí ya están teniendo una enfermedad que a veces es bastante difícil de controlar. Uh-huh. Y muchos pacientes también les da vergüenza, les da pena tener alguna crisis epiléptica, sobre todo si en la vía pública, ¿no? Tan solo, incluso en la familia, a veces hasta esconden al niño, esconden al paciente que tiene epilepsia. Ajá, entonces, siempre tener en cuenta que es una persona que está enferma y que muchas veces no conoce la enfermedad a la que se está enfrentando. Entonces, tratarle de explicar con términos sencillos qué es lo que le ocurre. Uh-huh. El siguiente punto general, no me dejamos hacer, listo. Bueno, hay que confortar a esa persona, les digo, hablarle de la manera más calmada, en términos bastante sencillos, qué es lo que le acaba de ocurrir. En caso, por ejemplo, de que sea una persona que le ocurrió una crisis epiléptica en la vía pública, hay que asegurarnos de que tenga una identificación, que tenga un brazalete médico, algún contacto de emergencia, pues para avisarle que su familiar acaba de presentar una crisis epiléptica, que está bien, que se encuentran con él y que lo pueden esperar a que venga por esa persona si no se siente capaz de regresar a casa. Muchas veces puede ser un episodio bastante breve, un episodio que no es grave y la persona en cuanto recupera la conciencia puede retirarse a casa. Ajá. Que es el último punto que les muestro aquí. Si le pueden decir, ¿sabes qué? Puedo llamar a un taxi, puedo hablarle a un familiar o tú ya te sientes capaz de regresar a casa. Por eso les decía que no considero que sea una enfermedad discapacitante o limitante. Una vez que pasa el episodio epiléptico y la persona está más tranquila, puede regresar a sus actividades sin ningún problema. Uh-huh. Ahorita vamos a ver qué pasa si eso no ocurre, ¿no? Entonces ya tendríamos que llevar a cabo otra serie de actividades, pero de manera general eso es lo que podemos hacer. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasa o cómo debemos actuar cuando ya se presenta una crisis epiléptica y además es convulsiva, que es la gran mayoría, ¿no? Y a la que todos estamos, bueno, no todos, a la que estamos más acostumbrados a relacionar cuando alguien nos habla de la palabra epilepsia. Ajá.
Algo que también es importante mencionar, y por eso los pongo aquí en rojo, es que la mayoría de las crisis epilépticas son breves y terminan por sí mismas. O sea, no tendríamos que hacer ningún tipo de intervención adicional. Ajá. Duran, les digo, menos de un minuto. Si ya están durando más tiempo, entonces ahora sí ya hay que hacer otra intervención. Entonces, lo primero es, si esa persona está teniendo una crisis epiléptica, hay que recostarla en el suelo, para evitar que se lastime. Eso sí es importante. No en la cama, y sobre todo si son camas altas. Entonces, puede ser que uno diga, no, el suelo, ¿cómo se puede golpear? Sí tiene razón, pero imagínense que lo ponen en una cama y está bastante elevado y pues es un ataque epiléptico grave, se puede caer y entonces eso tendría otra complicación. Así es en la vía pública, está cruzando una avenida, sí puede llegar a pasar, obviamente acercarla lejos de los autos y colocarlo en el suelo. Se puede colocar, bueno, ¿qué más tendríamos que hacer? Hay que retirar objetos que puedan ser peligrosos. Si estamos, por ejemplo, en casa, de retirar cualquier fuente de calor, puede ser que le haya pasado este episodio en la cocina y está prendida la estufa, hay que retirarlo o alejarlo lo más que se pueda. Evitar que haya, por ejemplo, si hay unas tijeras cerca o cualquier objeto que pueda ser punzocortante peligroso, hay que retirar el objeto, es mucho más fácil, pero si no se puede, o sea, no puedo mover la estufa completa, pues es más fácil mover un poco al paciente en caso de ser posible. Esto todo con el fin de evitar que se lastime. Pueden colocar una almohada debajo de la cabeza, una manta, pero la almohada no tiene que ser de esas que son muy pachoncitas, porque podría dificultarse la respiración en el paciente. Por eso se recomienda que sea un suéter o una manta más delgada. Entonces, la manta o el suéter lo pueden doblar, ponerlo debajo de la cabeza del paciente y esto para que si la crisis convulsiva es muy grave, pues no se golpee contra el suelo. Si usa lentes la persona, se pueden retirar porque los movimientos a veces son demasiado violentos y se pueden romper y podría lastimar al paciente. Entonces, si tiene lentes, sí es conveniente quitarlos. Si tiene un cinturón muy apretado, también se puede aflojar un poco, corbata, todo con el fin de que no se obstruya la vía aérea ni la vía gastrointestinal y el paciente pueda respirar de la mejor manera. Si la ropa está muy apretada, trae una chamarra muy apretada, se puede, en la medida de lo posible siempre, aflojar, quitar, retirar todo esto. Ahora, algo que es súper importante, no hay que introducir objetos en la boca de los pacientes que tienen una crisis epiléptica. Entonces, eso de que si se va a morder la lengua, no. De verdad que hay que evitar lo más posible introducirle objetos en la boca, porque si se le introduce un objeto en la boca, la mandíbula es muy fuerte. Entonces recuerden que muchos pacientes pierden la conciencia. Entonces pueden morder ese objeto, lo pueden romper y entonces la lesión que solamente pudo haber sido una ligera mordedura, ahora es un objeto roto bajo la boca con el que incluso se puede ahogar el paciente. Y además también, si ya inició el ataque epiléptico, lo más seguro es retirar a mi paciente de cualquier fuente que se pueda lastimar, ponerle algo en la cabeza, esperar a que termine el ataque epiléptico. No voy a ir a introducirle nada porque me muerde a mí, lo lastimo a él, eso no. Y otra también muy importante, no les administren medicamentos orales. Es que no se tomó su medicamento y por eso le dio la crisis epiléptica. ¿Lo voy a dar ahorita? No. Se puede ahogar con el medicamento, es muy difícil suministrar ese medicamento por vía oral al paciente y en ese momento ya no le va a hacer nada. Ya presentó la crisis epiléptica. Otra también muy importante, no hay que sujetar a los pacientes para evitar los movimientos. Sí pueden ser bastante violentos, muchos familiares, obviamente, pues, sobre todo si es de las primeras veces que ocurren estos episodios, pues sí es bastante mortificante para el familiar y pues lo quisiera abrazar y que no se moviera de esa manera, pero solamente empeora la situación. Hay que dejar que los movimientos sean libres, les digo, no duran mucho las crisis epilépticas.
Ajá, entonces, en cuanto termine, mejor asistir al paciente. Pero no hay que impedir el movimiento porque se puede lastimar tanto usted como el paciente. Ahora, lo que también comentábamos un poquito hace rato, ya después de que pasó la crisis, hay que dejar al paciente recostado un momento, hay que dejarlo descansar, de preferencia, si se puede, ponerlo de lado. Ajá. Entonces, de esta manera, si vomita el paciente después de la crisis, si tiene mucha salivación o flema, pues no pasan a los pulmones y evitamos que el paciente pues pueda tener alguna complicación respiratoria. Como les mencionaba, muchas veces el paciente puede tener pérdida de la conciencia y no necesariamente tiene que estar convulsionando. Ajá. O se puede, pasó ya el evento convulsivo, pero hay pacientes que todavía tardan un poquito en recuperarse. Entonces, sí se ha reportado que hay pacientes que empiezan a caminar sin rumbo y también uno les habla y no te contestan porque todavía no están completamente recuperados del evento, ajá, del ataque. Entonces, ¿qué hacer en esos casos si el paciente está caminando hacia un punto? No lo puede retener. Lo que debe hacer es irlo dirigiendo hacia zonas que representen menos peligro. Ajá, entonces, irlo acompañando todo el tiempo y dirigirlo hacia zonas en donde no haya peligro, hasta que recupere completamente la conciencia. Y es lo que les comentaba, ¿no? Después de la crisis, el paciente puede encontrarse confundido. Muchos pacientes no recuerdan qué les pasó o tienen algunos flashazos de los eventos, pero no saben a ciencia cierta qué fue lo que les acaba de pasar. Entonces, hay que acompañarlos hasta que estén recuperados por completo, hasta que sean personas conscientes que puedan llegar a su casa o si están en casa, hasta que de verdad el paciente esté completamente recuperado. Y como les comentaba, una vez recuperado, se puede reincorporar a sus actividades normales. Ajá. Si el paciente se siente más tranquilo, ya lo considera posible, el paciente puede regresar a su trabajo y a sus actividades normales. Y algo que también es muy importante. Entonces, esas son las medidas generales y en particular, ¿no? ¿Qué hago si el paciente tuvo una crisis convulsiva? Recuerden, no meterle cosas a la boca, recostarlo en el suelo, ponerle una manta, ponerlo de lado, si es posible, aflojar cinturón, corbata o ropa muy ajustada que presente el paciente, retirarle los anteojos, por ejemplo, si utiliza, y mantenerme con él hasta que se encuentre completamente consciente. No sujetarlo tampoco. Y tampoco es necesario llamar a emergencias en ese caso. Ahora, ¿cuándo es que sí debo llamar a emergencias? Tengo que marcar al 911. Bueno, cuando la convulsión o la crisis epiléptica, más bien dicho, porque ya habíamos mencionado que no todas son convulsivas, dura más de 5 minutos. Ajá. Cuando una crisis epiléptica dura más de 5 minutos, ya se habla de otra alteración, que es estado epiléptico. El estado epiléptico es una emergencia neurológica que necesita ser atendida ya. Ajá, entonces, no me voy a esperar hasta que, ya van 5 y hablo, no. Desde que van 3, yo ya estoy llamando al 911 porque la crisis no para. Entonces, eso quiere decir que hay alguna otra alteración y sí es necesario llamar al servicio de emergencias. ¿Cuándo más? Cuando la persona tiene una crisis epiléptica, inmediatamente después tiene otra. Entonces, tiene una crisis, se recupera y a los 5 minutos presenta otra y después se recupera y a los 5 minutos otra. También hay que hablar de emergencias porque algo no está dejando que completamente el paciente se recupere de la primera convulsión o la primera crisis epiléptica. Otra, cuando la persona se lesiona durante la convulsión. Entonces, sí puede ser que a pesar de todas las medidas y a pesar de que intenté interaccionar lo más rápido que pude, el paciente se pudo haber golpeado en la cabeza. Sí me ha llegado a comentar, por ejemplo, en la vía pública, pues ya saben, hay como de todo. Entonces, a veces puede haber puestos de comida y si han llegado a tener accidentes de que les cae aceite caliente o otro objeto que se pudieron haber lastimado. En ese caso sí hay que llamar a emergencias porque el paciente no solamente tuvo la crisis epiléptica, sino puede tener un golpe importante en la cabeza, puede tener una quemadura.
Otra, lo que les mencionaba, si el paciente está en el agua, por ejemplo, que esté en una clase de natación o en alguna actividad recreativa que requiera que esté en el agua y le dio una crisis epiléptica, sí se llama al 911 porque puede haber problemas para respirar. No sabemos cuánto tiempo y además es muy más difícil ayudar a una persona que está en el agua y sacarla. Si esa persona tiene otra enfermedad adicional a la epilepsia, por ejemplo, que es una persona diabética, que es una enfermedad ya con un trastorno cardíaco, si se está embarazada y se presentó una crisis epiléptica, se llama el servicio de emergencias. ¿Cuándo más? Si es la primera vez que me da una crisis epiléptica, que recuerden, no quiere decir que soy epiléptico, pero es la primera vez que presenté una crisis, sí se puede hablar de emergencias, porque hay que ver si solamente fue un evento agudo por alguna alteración, o bien ya se está hablando de un diagnóstico de epilepsia, ¿no? Si presenta más crisis. Si es un paciente epiléptico, pero nunca había presentado una crisis de ese tipo, o sea, generalmente tenía crisis breves, focales, ya bien identificadas por el familiar y por el paciente, y de repente tiene una crisis diferente, con conciencia alterada, que son mucho más, o que sea mucho más grave, sí se puede llamar al servicio de emergencias, porque entonces podría ya indicar que el tratamiento farmacológico no está siendo adecuado, algo está sucediendo ahí, no hay otra alteración adicional. Y también, si ya pasó un minuto, algo que se me olvidó mencionar es que a estos pacientes, como les decía, no se les da reanimación. Entonces pasa la crisis, el paciente puede respirar por sí mismo una vez que la crisis haya pasado. Pero si la respiración no se reinicia durante el primer minuto que ya terminó la crisis, entonces ahí sí, tenemos que hablar de emergencias y sí podemos dar RCP al paciente, porque hay alguna alteración que ya permitió que no respirara después de la crisis. Y ya nada más por último, sí me gustaría hacer así, hincapié en algunos puntos, que sí, que no. Pero ya sé que vimos bastantes, pero así los más importantes. Lo que no debo hacer. No tengo que sujetar al paciente. No lo tengo que agarrar. Solo tengo que retirar los objetos con los que se pueda golpear o lastimar. No voy a introducir absolutamente nada en la boca. No voy a administrar medicamentos. Y no lo voy a dejar solo hasta que esté esté recuperado el paciente por completo. Ahora, ¿qué sí debo hacer? Colocarlo de lado, siempre que pueda, en el suelo de lado con una manta. Y algo que es muy importante, si es la primera vez que se está teniendo algún tipo de crisis epiléptica o incluso no es la primera vez, pero el paciente está diagnosticado, está medicado, pero de repente otra vez empieza a tener crisis epilépticas, hay que registrar el tiempo de las crisis. Les digo, 1 minuto, máximo 2, y ya estamos de verdad exagerando. O sea, si dura más, ya tendríamos que hablar del servicio de emergencias porque se puede entrar en estado epiléptico. Que es justo lo que sigue, ¿no? Más de 5 minutos, ya. Estamos ya hablando al servicio de urgencias. Y algo que también es muy importante o que se recomienda a los pacientes, bueno, más bien a los familiares de los pacientes, es que si tienen oportunidad, además de registrar el tiempo que dura cada una de las crisis de los pacientes, las graben, porque esto puede ayudar al médico a realizar un mejor diagnóstico del tipo de crisis que presenta el paciente. Entonces, puedo llegar con la grabación, decirle, mire, tuvo esta crisis epiléptica, duró aproximadamente 45 segundos y es de este tipo. Entonces, depende de los movimientos, de la gravedad, podría decir, podría ayudar al diagnóstico, si es una crisis focal, si es una crisis generalizada, y dar un tratamiento farmacológico más acertado en menor tiempo. Y estas son algunas de las instituciones que tenemos aquí en México que ayudan a los pacientes, a los familiares de pacientes con epilepsia. Está CAMELICE, que es el capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia.
Mucha de la información que les presenté justo está en estas páginas. Están sacando notas constantemente sobre los avances que hay para los pacientes epilépticos. También dentro del directorio están médicos especializados en donde uno se puede dirigir. Está la Liga Internacional contra la Epilepsia. Uno puede modificar ahí el idioma en el que requiere la página y también suben notas constantemente a nivel mundial de lo que está sucediendo actualmente con la epilepsia. Y aquí les muestro también el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que está hacia el sur de la ciudad. Ahí es en donde se atiende o está el servicio de neurología, que justo es el que atiende a este tipo de pacientes. Y si usted cuenta con algún servicio de salud pública, ISSSTE o IMSS, lo tendrían que referir al servicio de neurología y ahí determinar si es epiléptico o no. Y una vez que determinen que sí es epiléptico, tendrán que darle el tratamiento adecuado para disminuir, controlar incluso por completo las crisis epilépticas y con ello les menciono, puede tener una vida completamente normal. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias y estoy abierta a las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctora. Pues tenemos escasos 4 minutos y me gustaría comentar dos casos que están por aquí en el chat. Uno, con respecto a todo este tema del diagnóstico y el tratamiento, comenta que a su esposo, primero que nada, lo diagnosticaron con un estudio de resonancia magnética simple del encéfalo, que bueno, no lo comentó usted durante la parte del diagnóstico, pero nos comenta que así fue diagnosticado y que tiene crisis convulsivas muy fuertes, queda muy agotado, está tomando un tratamiento, fenitoína y lamotrigina, y aún así convulsiona 2 veces en un mes. Entonces, como que la pregunta va orientada a qué podría hacer o si, qué recomendaciones le podría dar a este caso. Y el otro, que hay 2 comentarios sobre el tema de, ya perdí aquí, entre los comentarios, perdón, sobre el uso de la marihuana para reducir las crisis. O sea, son, digamos que creo que 2 cosas que interesan. Sí, muchas gracias. Mire, sí tiene razón. Yo hablé de la herramienta clínica, digamos, más simple, pero hay otros estudios, les llaman estudios de imagen, que pueden también ayudar al diagnóstico de la epilepsia. La resonancia que le realizaron a su esposo también es uno de ellos. No es el más común, porque es un poquito más caro, pero qué bueno que le realizaron ese estudio y que le diagnosticaron. Entonces, si ya está diagnosticado, ya le están dando tratamiento farmacológico, lo que yo le sugiero es que puede hablar con su neurólogo, con el que está llevando ahorita todo el proceso y comentarle justo eso, que no se han controlado las crisis, hay más medicamentos, o sea, por eso digamos que no hay que preocuparnos, hay más medicamentos y hay un algoritmo que utilizan los médicos, ¿no? Entonces ya tiene 2 medicamentos, lo que podemos hacer es aumentar la dosis. No sé, si toma, por ejemplo, una tableta al día de cada uno de los fármacos, ahora tomar 2. No estoy diciendo que se las tome ahorita, tendría que asignarle bien el médico qué tratamiento tiene que hacer, pero una estrategia es esa, aumentar la dosis. Ve el médico que no, entonces ahora sí ya puede introducir un tercer medicamento o bien cambiar completamente la formulación. Entonces, si quiere, le puedo enviar comunicarme con usted después yo creo que lo más recomendable sí sería una segunda opinión en caso de que no vea control de las crisis. Doctora, pues la otra es sobre el uso de la marihuana y lo que le iba a comentar antes de que pase a esa otra es que hay más preguntas y comentarios en la transmisión que ya no vamos a poder abordar, pero si nos hiciera el favor de pasar y contestar en los comentarios con la información que usted pudiera proporcionarnos para que las personas pues no se queden así como como que olvidadas. Entonces, bueno, ahora sí, sobre la marihuana. Bueno, el caso más sonado fue el de una niñita, de hecho fue en Hospital General, y que no le controlaban las crisis con nada, o sea, ella sí tenía ataques diarios y muchos, y entonces se dio marihuana, como tal marihuana, y resultó que sí.
Entonces ya hay muchos estudios que más bien no es el uso, no es la planta como tal, ni se les da fumada, ni nada de eso, sino hay varios compuestos que se han aislado de la marihuana que son los responsables de tener los efectos terapéuticos. Uno es el CBD, pero aún se encuentra en investigación. Me parece que ya hay un fármaco con base en CBD que sí se da para pacientes epilépticos, pero solamente es para aquellos que no responden al tratamiento tradicional, con fármacos antiepilépticos que ya están, que tienen bastante tiempo en el mercado. Si no se responde con esos fármacos, entonces ya se opta por otras alternativas, como puede ser el uso de CBD, pero no marihuana y menos fumada. Esa no. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues ahora No, sí, gracias a se ustedes. nos acabó el tiempo, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en esta transmisión. Qué bueno que nos pudo contestar algunas preguntas, esperamos más respuestas en los comentarios y pues esperamos pronto volverla a tener por acá y si gusta hacer Muchas algún gracias. comentario final, pues adelante. Ay, pues nada más agradecer en verdad mucho la atención de todos ustedes, agradecer la invitación de Pilares y la compañía de, hay dos personas que me ayudaron justo a hacer toda esta parte de las redes digitales y todo eso. Muchas gracias. Y también a la doctora Carla Sánchez y al doctor Gilberto, que justo fueron los que me invitaron a esta parte de las ponencias de ciencia. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora, y nos vemos en nuestras siguientes transmisiones. Continúen a todos viéndonos acá desde Facebook y no dejen de pasar por acá a saludarnos. Hasta luego. Hasta Bye, bye. luego.